Muy buenas tardes. En nombre de Good Médica, institución con más de 25 años de experiencia, nuestra práctica está dedicada exclusivamente a la prevención, el diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades gastrointestinales. Damos la bienvenida a este webinar para pacientes, enfermedad inflamatoria intestinal, una entidad frecuentemente ignorada y subestimada. Vamos a dar inicio. Todas las preguntas que surjan durante la charla las pueden dejar en el espacio de comentarios del post. Las recopilaremos y al final tenemos una sesión de preguntas que será moderada por la doctora Adriana Bonilla, gerente médica de nuestra institución. Tengo el gusto de presentar al doctor Rodrigo Daza, gastroenterólogo, especialista de gastroenterología de la Universidad del Rosario, de medicina interna de la Universidad de La Sabana y médico general de la Universidad de La Sabana también de Chile. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, adelante. Mónica, muchas gracias por la invitación y por la invitación que me hace Good Médica para participar en este webinar para pacientes. La verdad es que es un honor poder compartir con todos los pacientes y mantenernos actualizados, aprender, tener un conocimiento mucho más certero y claro sobre este tipo de enfermedades, que son enfermedades que generalmente no son muy bien conocidas y que hay muchas personas que desconocen la existencia de este tipo de enfermedades. Bueno, la charla de hoy la hemos llamado una enfermedad subestimada e ignorada. Yo creo que todos los que estemos conectados y los que estemos viendo esta conferencia, la idea es que al final entendamos el porqué. El conflicto de intereses en este momento que puedo declarar es por dos laboratorios, de los cuales ninguno de ellos tiene relación con esta conferencia. Es una conferencia abiertamente académica en donde no queremos beneficiar a ningún ente por fuera de la academia y del beneficio de nuestros pacientes. Tenemos 4 objetivos trazados. El primero de ellos es que entendamos la enfermedad. El segundo de ellos está principalmente en reconocer cuáles son los signos de alarma de la enfermedad y cómo se hace el diagnóstico. Y el tercero, después de tener eso claro, es conocer cuáles son las opciones de tratamiento para nuestros pacientes y que conozcan nuestros pacientes la importancia del trabajo multidisciplinario en este tipo de patologías. Cuando me refiero a que entendamos la enfermedad, quiero que tengamos claro esto, y es dónde se genera. La enfermedad inflamatoria intestinal se genera en cualquier parte del tracto digestivo. Por eso esta gráfica es súper importante para que la recuerden. Puede estar generada desde la boca hasta el recto, en cualquier parte de todo el segmento del tracto digestivo, en toda la luz del tracto digestivo. Pero cuando vemos, lo primero que quiero que tengan claro es que el tracto digestivo al cual nos vamos a referir el día de hoy lo vamos a dividir en la parte del intestino delgado y el intestino grueso, que comúnmente conocemos como colon. El intestino delgado está compuesto por 3 zonas que son funcionales, es decir, que cada una de ellas tiene una acción diversa para nuestro organismo. El duodeno, que es la primera parte de ellas, que está después del estómago. El yeyuno, que es lo que llamamos lo que está en el intestino medio o la mitad de estas 2 porciones. Y el ileum, que es la parte final, que es la que va a conectar ese intestino delgado con el intestino grueso. Y cuando vemos el colon, o el intestino grueso, tiene 4 fases o 4 zonas. Una de ellas que es el colon ascendente, que está hacia el lado derecho de nuestro abdomen. Un colon transverso, que es lo que podemos ubicar tal vez en la parte superior del abdomen, como se ve en la gráfica. Un colon descendente y la parte final, que es el sigmoide y el recto. Sigmoide, ¿por qué? Por la forma de S que adapta el colon en esa zona, y el recto, que es la parte final. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, como vamos a ver más adelante, es importante la localización de la enfermedad para elegir y entender cuál es la mejor opción de tratamiento. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Lo primero que quiero que tengamos claridad es que la enfermedad se desarrolla en el lumen intestinal, es decir, en todo lo que es la mucosa del intestino. Pero cuando vemos, y como esta gráfica nos lo muestra claramente, nosotros en el lumen intestinal podemos tener la luz intestinal propiamente dicha, por donde viaja todo lo que es el líquido,
todo lo que son las bacterias, es decir, todo el componente de lo que nosotros comemos, los antígenos alimentarios, la capa de moco que está sobre la mucosa. Las células propiamente dichas, es decir, esa capita de células que va a actuar como una barrera entre la luz y entre la capa inferior, que va a estar compuesta por todo este número de células que cada una tiene una función en defendernos y en generar una respuesta inmune ante una lesión que se produzca. Entonces, ahí se desarrolla la enfermedad. Pero lo que quiero que tengamos cuenta es, solo el daño de esa mucosa es necesaria o es capaz de generar enfermedad inflamatoria intestinal. Pues la respuesta es sencilla y es no. ¿Por qué? Porque lesiones de la mucosa tenemos todos los días. Cuando tenemos una infección alimentaria, cuando nos da diarrea porque viajamos, cambiamos de ciudad, porque nos comimos algo que no nos cayó bien, porque tuvimos una infección bacteriana o una infección viral. Son daños que se generan de la mucosa, sino que nuestro sistema inmune tiene la capacidad de generar una respuesta que es controlada para eso. Pero cuando sumamos ese daño de la mucosa a factores genéticos, factores ambientales, factores inmunitarios o alteraciones en el microbioma, es decir, el microbioma, para que ustedes me lo entiendan de una forma sencilla, es todo ese grosor o toda esa cantidad de microambiente que se genera entre bacterias y todas las células vivas que tenemos ahí en esa zona. Ese es el microbioma que viven en nuestro intestino. Y una de las porciones del intestino que más tiene agentes bacterianos es el colon como tal. Entonces, si hay un daño de la mucosa, más una susceptibilidad genética, más cambios ambientales o una alteración en nuestro sistema inmune, todo eso va interactuando, que es lo que llamamos en el 2020 la interacción o el interactoma de la enfermedad inflamatoria intestinal, puede llegar a generar la enfermedad. Entonces, cuando sabemos eso, lo que tenemos que definir es qué tipos de enfermedad inflamatoria intestinal tenemos. Entonces, tenemos dos tipos, que es la colitis ulcerativa, que representa más o menos el 75-80% de los pacientes, la enfermedad de Crohn, que puede ser alrededor del 20%, y tenemos un porcentaje que lo traigo a colación y que lo hemos determinado, y la literatura lo ha determinado así, que son los pacientes no clasificables, es decir, ese grupo de pacientes en donde el diagnóstico es aún más difícil de lo que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, porque no hay datos suficientes en la histología, porque los laboratorios de sangre no demuestran, porque los hallazgos en la colonoscopia o en las imágenes de radiología tampoco nos aportan mucho, y digamos que no lo podemos clasificar dentro de alguno de esos dos grupos. No quiere decir que no tenga una opción de tratamiento, sino que lo categorizamos como eso para luego establecer realmente durante su evolución si podemos incluirlo en alguno de los dos grupos. Cuando miramos la colitis ulcerativa, que es la más frecuente, la colitis ulcerativa está solo limitada al colon, a esa última parte del intestino, es decir, el intestino grueso y el colon, del cual les dije que tenía 4 partes. Entonces, la primera, lo que quiero que miremos es que se puede tener compromiso en varias zonas del colon. Una de ellas es lo que denominamos proctitis, que como ustedes ven en esta gráfica, corresponde a la última parte del colon, que es el recto, a lo que llamamos proctitis cuando está solo limitada esa parte. Podemos llamarlo proctosismoiditis, es decir, cuando compromete esa S de que yo les hablaba al final y el recto. Podemos hablar de colitis izquierda. Aquí en colitis izquierda es cuando ya se extiende un poco más. Hay algunos autores que hablan que si pasa de este ángulo, de esta zona, que es el colon descendente, otros que dicen que si compromete el colon transverso y eso, pero hasta el colon transverso o que llegue hasta esta zona, la manejamos igual y la determinamos igual. Y pancolitis hace referencia al compromiso de todo el colon, de toda la superficie de la mucosa. Las manifestaciones pueden ser variadas, ya las vamos a mirar, pero quiero que se ubiquen porque esto es importante para el manejo. Cuando hablamos de la enfermedad de Crohn, la situación es un poco diferente, pero es un poco diferente y es muy llamativo. ¿Por qué? Porque si miramos la enfermedad de Crohn, por definición, puede estar en cualquier parte de ese tracto digestivo que les dije, desde la boca hasta el recto. Perfecto. Pero
la situación de la enfermedad de Crohn cuando uno evalúa, y es, primordialmente está en el ilium, ¿cierto? Es un porcentaje que puede ir alrededor del 40-45%, y tenemos otro porcentaje que puede ser ileocolónica, es decir, en esta parte final, que era la unión del intestino con el colon, o puede ser un porcentaje que comprometa algunas zonas del colon. Como ustedes se dan cuenta, el compromiso en esta enfermedad puede ser por parches, es decir, que comprometa varias zonas del colon, pero no generalizado o no continuo como lo hace la colitis ulcerativa. Puede tener una lesión aquí, otra acá y todo eso. Pero, como ustedes ven en la gráfica de la izquierda, podemos tener algún tipo de complicaciones asociadas a la enfermedad de Crohn. Y esto se los muestro acá porque es muy importante para mí que cuando ustedes estén ante su médico y el médico les esté hablando de las posibles complicaciones, ustedes ya tengan claro y entiendan a qué se refiere, porque no son tan fáciles de entender. Entonces, lo primero es que la enfermedad es inflamatoria, es decir, como cuando ustedes se golpean y les sale un rojo, cuando ustedes tienen una picadura, eso es inflamación, es una respuesta que monta el organismo ante una enfermedad, y en este momento el compromiso es autoinmune, es decir, nosotros mismos estamos generando alguna respuesta contra algo. Entonces, estamos respondiendo ante algo, sino que en este momento, cuando ya se genera la enfermedad, es una respuesta inmune que no está controlada como normalmente pasa. Esa inflamación puede llevar a estenosis. ¿Estenosis qué es? Que el diámetro, el tamaño de ese tubo, de la luz de ese tubo, se disminuye. Ese diámetro comienza a disminuir, como ustedes lo ven en la gráfica, y genera episodios de obstrucción que pueden llegar a ser completas o parciales, de acuerdo al compromiso que se genere. Y podemos tener fístulas. Entonces, las fístulas son la comunicación entre un segmento del intestino con otro segmento de intestino o hacia la piel o hacia algún otro órgano o hacia cavidad. Entonces, la fístula es la comunicación. Generalmente, estas fístulas se generan cerca a una zona de estenosis, es decir, si no permite el paso del líquido, del flujo que tenemos en esa zona, ese líquido y toda esa cantidad de alimentos, de antígenos que están migrando por toda esa luz intestinal, tienen que tratar de ir hacia una zona, como cuando ustedes tienen una tubería que está tapada. Tiene que irse hacia alguna zona y comienza a filtrar. Eso es lo que es una fístula, algo que comienza a filtrar de una zona por la que no puede pasar. Entonces, el problema es que estamos hablando de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y que no es algo natural y que nos va a generar varias complicaciones. Ya cuando miramos esto, lo que les quiero hacer caer en cuenta con esta gráfica es que si miramos la referencia de esta zona es del 2015, o sea, recientemente nos vemos que hay muchos países, como son Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa, Londres, los italianos, Australia, en donde tienen una alta prevalencia de la enfermedad. Si nosotros miramos Colombia y algunos países de Sudamérica, estamos categorizados como si no tuviéramos datos. Entonces, no es que no tengamos la enfermedad, y poco a poco vamos a ir entendiendo que sí la tenemos, y por eso lo importante de esta charla, que lo importante es que aprendamos a sospecharla. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no teníamos datos. Entonces, en Colombia, y esta línea de tiempo se las traigo para que veamos lo importante que es conocer y que su médico les sea capaz de transmitir a ustedes la información y que entendamos que la enfermedad en Colombia sí existe. Para 1991 se hace una publicación de 108 casos en una recolección entre 1968 y 1990. Fue publicada por el grupo del doctor William Otero, con el doctor Fernando Sierra, con el doctor Argüello y el doctor Archila. Y si ya nos damos cuenta, miren todo el tiempo que pasó en la recolección para obtener 108 casos. Cuando miramos en el 2010, el doctor Fabián Juliao, una persona experta en el tema, uno de los grandes en esta enfermedad, publica una serie de casos, de 202 casos entre el 2001 y 2009. Miren que el tiempo en que se recolectan los datos es mucho menor y la proporción de casos es mucho mayor.
Luego, en el 2018 y en el 2019, entre el 2018 y el 2019, 2 publicaciones. Una del grupo del doctor Gustavo Reyes, del grupo de Sanitas, en donde se publican 165 casos de enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego, una recolección de los datos del grupo de enfermedad inflamatoria de la Fundación Santa Fe, publica 384 casos de una recolección entre el 96 y el 2019. Y luego, el doctor Juliao y todo el grupo de interesados en esta patología, se publica 2.291 casos en el Congreso de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Cartagena, 9 ciudades con centros tanto de coloproctología como de gastroenterología, lo que nos ubica en que tenemos muchos más casos de enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad existe y tenemos que aprender a diagnosticarla a tiempo para evitar las complicaciones más adelante. Cuando ya sabemos que la enfermedad existe, sabemos cómo se puede producir, qué órganos son los que puede afectar, la otra es, bueno, ¿y cómo me hacen el diagnóstico a mí o cómo sospecho yo que tengo la enfermedad? Entonces, lo primero es esto, sospecha clínica. Y a esto quiero que hagamos énfasis, es decir, que vamos a trabajar y a qué vamos a estar atentos. O sea, los signos de alarma, tenemos que ser centinelas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que comenzar a mirar y tener esa sospecha clínica para poder hacer un diagnóstico temprano. Entonces, a esto les quiero traer esta gráfica, que me parece genial porque son las banderas rojas, es decir, los signos de alarma. Es decir, si ustedes van por la calle, ven una persona que desconocen, que los está siguiendo, eso es un signo de alarma para saber que algo les puede pasar. Lo que quiero que tengamos con la enfermedad inflamatoria es que hay cosas que nos pueden pasar, que tenemos que estar atentos y que nos está diciendo, ojo, que esto puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, y consulte con su médico, consulte con su gastroenterólogo, consulte con su coloproctólogo, pero por favor no deje pasar los signos de alarma. Entonces, hay unos que están propiamente dichos, es decir, cuando yo tengo una fístula, como les explicaba, cuando yo tengo una lesión perianal, que no sean hemorroides, ¿cierto? Una fístula, es decir, una comunicación por el cual está drenando algo, que tengo una lesión en el ano, eso tiene un puntaje. Cuando yo tengo diarrea en las noches, normalmente los trastornos funcionales, es decir, el síndrome de intestino irritable, que muchos lo podemos padecer y que es una causa funcional que es totalmente diferente a esta patología, también es un signo de alarma. Que yo tenga un antecedente, mi hermano, mi abuelo, mi mamá, mi papá en primer grado, que tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Eso me hace pensar en, oiga, yo debería consultar con mi gastroenterólogo, con mi coloproctólogo y saber qué tengo que hacer para saber si la tengo o no la tengo, cómo es el seguimiento. Que yo tenga pérdida de peso no intencionada en los últimos 3 meses y que no tenga ningún otro síntoma. Que tenga dolor abdominal crónico, es decir, más de 3 meses y que no tenga una etiología clara, que no tenga una funcionalidad clara. Venga, consulte con su médico. Que no tenga urgencia rectal. ¿Esto qué es? Que pueda llegar a tener diarrea, que pueda llegar a tener dolor, pero que no sea una cosa urgente, que no les permita ir al baño, que no les permita llegar al baño. Eso hay que tener en cuenta. Que tenga fiebre en los últimos 3 meses de una etiología que ustedes digan, no sé por qué me está dando fiebre. Y, sobre todo, pues en inglés lo denominaban, y a traducirlo al español son más de calambres, pero es más ese dolor abdominal tipo cólico que se presente después de las comidas, especialmente con algunos vegetales, que es más las características del síndrome de intestino irritable. O sea, si la característica del dolor no es esa, ojo, que tenemos que estar atentos. Y lo que su médico debe saber es que cada uno de esos síntomas tiene un puntaje. Y aunque el puntaje se desarrolló para enfermedad de Crohn, lo podemos establecer para cualquiera de los dos y lo podemos extrapolar en este momento. Lo importante que es que si yo tengo más de 8 puntos, ojo, eso debe hacerle pensar a su médico, y ustedes ya lo pueden conocer en este momento, que algo puede estar pasando y que es necesario hacer una investigación. Eso sí, primero consultar con su gastroenterólogo, con su coloproctólogo, pero por favor no se queden con esta información, por favor consulten. Y otro punto importante es que tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque de las dos enfermedades, la que más presenta manifestaciones gastrointestinales o la que tiene manifestaciones gastrointestinales es la enfermedad de Crohn. Y no olvidar que en un porcentaje no despreciable de pacientes
inicialmente puede tener manifestaciones por fuera de todo nuestro tracto intestinal y ser el origen o la manifestación inicial de una enfermedad de Crohn. Entonces, hay tres grupos, aunque hay más, pero quiero llamarles la atención en tres grupos que son el músculo-esquelético, el dermatológico y ocular. Entonces, cuando miramos músculo-esquelético, principalmente quiero a esas personas que tienen diagnósticos de espondilitis anquilosante o que están siendo tratados con el reumatólogo o que tienen una patología osteoarticular que el reumatólogo no le quede claro, que tenga algunos síntomas o que tenga algunos de los síntomas gastrointestinales y tenga algunos de estos diagnósticos, por favor, ustedes podrían solicitar a su reumatólogo o no, o a su ortopedista, que por favor lo envíe a gastroenterología para que tenga una evaluación mucho más completa de toda esta situación. Cuando miramos al grupo dermatológico, hay ciertas enfermedades como esas dos que les menciono ahí o algunas otras manifestaciones en piel que deben prender también las alarmas y ustedes podrían en algún momento solicitar a su dermatólogo o que su dermatólogo hable con cualquiera de nosotros, de las personas que estamos interesadas en esta enfermedad, pero lo ideal sería que consultaran a gastroenterología. Y a nivel ocular, cualquiera de estas lesiones podría llegar a ser una manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que quiero es que el diagnóstico empieza por la sospecha clínica, por saber cómo se puede manifestar, por saber qué tenemos. Entonces, eso es importante para ustedes. Y si miramos su médico, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Pues cuando hablamos de colitis ulcerativa, puede utilizar 3 de estos 4 criterios, es decir, que tenga una historia típica, es decir, que cuando usted vaya al consultorio y usted le cuente su información, con todo esto él se vaya haciendo una idea de que podría llegar a presentarla, ¿cierto? Que tenga hallazgos típicos en la colonoscopia, si su médico por su edad, por sus factores de riesgo y por sus síntomas, su gastroenterólogo decidió hacerle una colonoscopia y encontró algunas lesiones en el colon que son típicas o que sugieren la enfermedad, también. Que cuando tome las biopsias, es decir, esas muestras que mandamos a estudiar a patología, los hallazgos sean compatibles. Ya nosotros evaluaremos dentro del grupo médico, en las juntas médicas, que esos hallazgos sean compatibles. Y aquí es donde comenzamos a trabajar en equipo con nuestros patólogos, que son supremamente importantes en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque hacen parte vital del diagnóstico. Y por último, que no tengamos una sospecha de enfermedad de Crohn. Es decir, con 3 de esos 4 criterios podríamos hacer el diagnóstico de una colitis ulcerativa. Cuando miramos enfermedad de Crohn, con 2 de los siguientes. Entonces, los síntomas son un poco diferentes a lo que veíamos en colitis ulcerativa. En colitis ulcerativa veíamos más sangrado, más diarrea. Miren que aquí ya comienza a haber algo más de dolor abdominal, pérdida de peso. Pero todo eso puede variar de acuerdo a cada paciente, por eso lo que nosotros tratamos somos a ustedes, los pacientes, no tratamos enfermedades, porque cada enfermedad se manifiesta diferente. Puede ser la apariencia microscópica, es decir, en la histología, en las biopsias, o la apariencia endoscópica cuando estoy haciendo la colonoscopia, o que cuando entraron a hacer una cirugía por cualquier otro tipo, por una obstrucción intestinal, por una apendicitis, a tomar una biopsia, y el cirujano encontró alguna normalidad en cualquier tracto del intestino o vio que estaba inflamado o todo eso, eso puede ayudar. Y aquí comienza a aparecer otro grupo, del grupo multidisciplinario que les hablaba al principio entre los objetivos, que es el grupo de radiología. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a apoyar mucho de los radiólogos para saber si tenemos una estenosis, si tenemos una fístula, si hay algún compromiso segmentario en alguna parte del intestino delgado. Entonces aquí son ellos muy importantes porque el intestino medio, que es el intestino delgado, acceder a él no se puede por endoscopia porque llegamos hasta una parte, la colonoscopia solamente evalúa el colon y los estudios que tenemos en este momento para intestino delgado pueden en la parte inicial empezar con radiología para descartar que no tengamos una zona de estenosis, que no tengamos una zona inflamatoria. Y si en algún caso llegamos a necesitar algún otro estudio, nosotros como gastroenterólogos podríamos hacer una cápsula endoscópica, que es una capsulita que tiene muchas cámaras, ustedes se la toman y va a revisar todo el tracto intestinal tomando múltiples fotos que nos permite una ayuda, o hay otros métodos diagnósticos que también los podemos utilizar. Y como les decía, que cuando se tomen las biopsias, en ese momento
el patólogo nos diga, miren, este paciente tiene una histología compatible con enfermedad de Crohn. Entonces, con 2 de esos criterios podemos llegar a hacer el diagnóstico. Miren cómo es una mucosa intestinal normal. Entonces, la mucosa de intestino delgado, y esa es una imagen muy linda, en donde vemos son como muchos pelitos, es como una alfombra. Esa es la superficie de absorción. Todos esos pelitos que ustedes ven ahí es como nosotros absorbemos todos los nutrientes. Y todo ese trayecto de intestino delgado, que pueden ser llegar a 6 a 8 metros, es lo que nos permite absorber todo lo que nosotros necesitamos. Mientras que la mucosa del colon es una mucosa completamente diferente. Es una mucosa lisa, que miren, muy vascularizada, que tiene esto que llamamos austras, ¿cierto? Que son estas líneas que se van formando, que es lo que nos permite producir la materia fecal como nosotros la conocemos habitualmente, o la vemos, o la hemos visto en alguna oportunidad, y nos permite hacer reabsorción de agua, compactar todos esos residuos, fermentarlos y producir la materia fecal. Entonces son 2 funciones completamente diferentes a grandes rasgos, pero quiero que vean cómo es la mucosa de intestino normal. Y miren cómo es una mucosa intestinal alterada. Cuando vemos el intestino delgado, miren cómo se puede ulcerar, cómo puede generar, miren cómo se disminuye el diámetro de esa luz tan linda que veíamos anteriormente, llena de pelitos, llena de una capacidad de absorción tremenda. Miren cómo se pierde, cómo se erosiona, como si lo hubiesen raspado o hubiesen podado y le hubiesen quitado toda esa alfombra que teníamos al principio, y comienza a aparecer úlceras. Y miren el colon, se dematiza, o sea, se hincha y se pierde toda esa vasculatura linda que veíamos al principio, y pueden comenzar a aparecer este tipo de úlceras, que aunque puede que las úlceras sean manifestaciones de cualquier otra enfermedad, pero es necesario tener una biopsia de esas úlceras, y miren cómo cambia la mucosa. Entonces, todo esto se los traigo para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que pasa dentro de su organismo, cómo cambia, y miren que hemos viajado de entender la enfermedad, saber que existe, y miren cómo vamos haciendo el diagnóstico. Y miren, podemos tener otro tipo de manifestaciones. Miren, la misma úlcera que les mostraba, otras úlceras por acá, una úlcera diferente de menor tamaño que también se manifiesta en el colon, pero son alteraciones estructurales muy llamativas. Cuando miramos el tratamiento va a estar basado, muy importante, en las enfermedades de base de cada paciente. Es decir, nosotros tenemos que evaluar el paciente individualizado. Nada de esto es una receta de cocina, porque no manejamos enfermedades y todo no se maneja igual. Cada paciente es único. Ustedes son únicos, y su gastroenterólogo lo tiene que entender, que las manifestaciones son distintas en cada paciente. Entonces, vamos a mirar qué enfermedades de base tiene nuestro paciente. Vamos a mirar las funciones de los riñones y del hígado, porque algunos medicamentos que podríamos utilizar pueden alterar esta función o no se pueden utilizar si hay una función alterada. Vamos a mirar la extensión de la enfermedad y la severidad de la enfermedad. Es decir, no es lo mismo tener solamente una proctitis, como le contaba al principio, en la colitis ulcerativa, que compromete el recto, que son solamente erosiones superficiales, a tener un compromiso de todo el colon, una pancolitis, y que esté muy inflamado, muy erosionado, muy ulcerado, que al gastroenterólogo cuando haga la endoscopia le llame mucho la atención, o que tengamos una enfermedad de Crohn sin estenosis y sin fístulas, o a que tengamos una enfermedad de Crohn con una estenosis, con un segmento de intestino que se cerró, que muy posiblemente, si no es inflamatorio, sino que ya está fibrosado y está cerrado, lo que vaya a requerir es cirugía y luego una terapia adicional. O sea, todo eso lo tenemos que individualizar. Y luego tenemos también, no olvidar, que si tenemos infecciones activas, es decir, tenemos que descartar que nuestro paciente no tenga una infección activa, que sea lo que esté generando los hallazgos o la sintomatología del paciente, o que tengamos una infección activa que nos contraindique el uso de alguna de las terapias que podemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué tratamiento escoger? Si ustedes se dan cuenta esta gráfica, y vamos a empezar primero por colitis ulcerativa, ¿cierto? Tenemos un gran arsenal. Bien, tenemos muchos disponibles. Lo que pasa es que cada paciente de nosotros responde diferente, por eso cada paciente es individualizado. No es que a mi paciente, como le sirvió esto, al otro también. No,
Todos los tenemos que individualizar y puede que a muchos les sirva el mismo medicamento, pero puede que no a todos les vaya a servir, por eso tenemos que tratar de escoger. Entonces hay varios grupos, están los grupos de las mesalacinas, los grupos de los inmunomoduladores, están los grupos de la terapia biológica, ¿cierto? Y está el grupo de los esteroides. Si ustedes ven, son muchos nombres que poco a poco se van a ir familiarizando y digamos que no son el tema en este momento, por eso no vamos a hacer tanto énfasis en los nombres ni en que se los aprendan, sino que entiendan que hay muchos grupos con diferentes acciones, con diferentes repercusiones en su organismo, a los cuales podemos utilizar, unos que tienen efectos solo locales, otros que tienen efectos sistémicos, otros que se pueden administrar por vía oral, otros que requieren que sea por la vena, o sea, por vía intravenosa. Entonces, el arsenal que tenemos, y cada día se está estudiando más y vamos a tener muy pronto nuevas moléculas en Colombia para el grupo de pacientes, que hay un grupo pequeño de pacientes que no es despreciable, que estos tratamientos pueden llegar a no ser lo mejor o no ser efectivos. ¿Por qué? Porque la enfermedad se comporta diferente en cada uno de ustedes. Y cuando miramos enfermedad de Crohn, digamos que aquí sacamos del grupo a las mesalacinas. Las mesalacinas en la enfermedad de Crohn no tienen una evidencia demostrada. Entonces ya ustedes comienzan a mirar que, aunque comparten algunos de los terapias como los esteroides, la terapia biológica, los inmunomoduladores, entonces en ese grupo de pacientes tenemos que tener en cuenta. Y no es lo mismo tener un paciente que está debutando, que está muy activo, ¿cierto? Que le tocó consultar urgencias, que el diagnóstico está en urgencias, porque miren, la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser desde un paciente que está en su casa, controlado, que va a la consulta externa, que tiene algunos síntomas, o el paciente que llega a urgencias, que tiene una recaída de la enfermedad, o el paciente que tiene una recaída o que es el debut de una enfermedad, pero muy grave y que requiere estar en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, es una enfermedad que tiene varios escenarios y por favor no olvidemos esto. Por eso siempre consulten con su gastroenterólogo. Siempre sepan cuáles son las posibles complicaciones. Siempre hablen con su gastroenterólogo de las opciones de tratamiento, de cómo van, de que hagamos todo el seguimiento muy juicioso, muy consciente y muy estricto sobre todo lo que tenemos. Y no menos importante, pero quiero mostrarles, miren la cantidad de dinero que se gasta en las enfermedades gastrointestinales. Esto es un reporte americano. Miren, 135 billones de dólares, o sea, es una cantidad exorbitante. Y miren, la enfermedad inflamatoria intestinal, que aunque no es tan frecuente como lo puede llegar a ser el dolor abdominal, la diarrea, la náusea por la diarrea del viajero, por la intoxicación alimentaria o por cualquier otro motivo, también tiene un ente importante y es un factor no despreciable, aunque son muchos menos los pacientes que tenemos, pero miren los costos que tenemos. Es decir, ¿y eso de qué depende? De nuestra severidad, de qué medicamento requiera, de qué complicaciones tenga. Entonces, si nosotros somos centinelas de la enfermedad, estamos atentos, hacemos un diagnóstico temprano y escogemos la mejor opción de tratamiento, nuestro paciente muy seguramente va a tener una mejor calidad de vida, no va a tener tantos costos, tantas complicaciones, va a poder tener una vida en su casa, no perder actividad laboral, no perder actividad con su familia, no perder su actividad recreativa. A eso es lo que tenemos que apuntarle, a eso. Por eso, esto es súper importante, los objetivos del tratamiento. 1, remisión libre de esteroides, es decir, que el paciente no tenga que estar utilizando los esteroides, es decir, esos medicamentos que pueden llegar a tener complicaciones a largo plazo. Muchas complicaciones a nivel de azúcar, de huesos, a nivel estético, o sea, son medicamentos muy buenos, pero lo que queremos es que nuestro paciente no los tenga que utilizar durante mucho tiempo, sino que los periodos de tratamiento sean cortos y a las menores dosis posibles. Disminuir los días perdidos de trabajo o de escuela debido a la enfermedad inflamatoria intestinal. Tercero, disminuir los días de hospitalización o el número de visitas a emergencia por recaídas de la enfermedad. Evitar la malnutrición, la anemia, el uso de medicamentos narcóticos para el manejo del dolor, evitar la incontinencia, ¿cierto? Resolver la diarrea, disminuir los episodios de dolor abdominal y, aunque está de último en la gráfica, no menos importante, y diría que es el
que agrupa a todos a aumentar la calidad de vida en el contexto de la enfermedad de cada paciente. Acuérdense que la calidad de vida para cada paciente es diferente. Si para ti que presentas la enfermedad, tu dolor, tú quieres que te alivien el dolor, y tu calidad de vida está alterada por el dolor, y no por una fístula, y no por diarrea. Entonces, cada paciente tiene una calidad de vida diferente de acuerdo a lo que estemos evaluando y lo que queramos. Y esto era lo que yo les decía, el trabajo multidisciplinario. Todas esas manos están en pro de ustedes, pero aquí tenemos que abandonar los egos. Aquí trabajamos en equipo. Todos los médicos que manejamos la enfermedad inflamatoria intestinal somos importantes. Ahí está el oncólogo que se dio cuenta que podía tenerla. Ahí está la mano del dermatólogo, ahí está la mano del radiólogo, está la mano del patólogo, está la mano de tu coloproctólogo, está la mano de tu nutricionista, está la mano de tu gastroenterólogo y está la mano de tu familia. Y están tus manos. Entonces, somos un trabajo de equipo, es multidisciplinario lo que tenemos que hacer. Y también está la mano de esos laboratorios que producen los medicamentos para que a ti te vaya bien. Entonces, sino que tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos disponibles para que seamos y digamos que cada día tengamos mejor calidad de vida en una enfermedad que la tenemos y que puede llegar a tener complicaciones. Entonces, cuando hablamos de trabajo multidisciplinario, yo sé que a muchos pacientes les aterra mucho esto y es el cáncer de colon. Y en enfermedad inflamatoria intestinal no podemos estar exentos de saber cómo lo vamos a manejar. Entonces, es distinto un paciente sin enfermedad inflamatoria intestinal que va a sus controles, que no tiene nada, que sufre de hipertensión, diabetes y nada más, y le queremos hacer seguimiento de cáncer de colon, distinto al paciente que les estoy mostrando acá, que tenga enfermedad inflamatoria intestinal porque los riesgos son altos. Entonces, si no tiene riesgo ni intermedio ni alto, que ya lo vamos a mirar, uno podría hacer seguimiento cada 5 años. Si tenemos un riesgo intermedio, es decir, por ejemplo, que tengamos una colitis que sea extensa, que comprometa todo el colon, lo que decíamos una pancolitis, y que tenga una inflamación moderada en adelante, que tenga pólipos, digamos que ya se hayan generado después de haber tenido un proceso inflamatorio, de úlceras, de sangrado y todas esas cosas. Los pólipos son como champiñoncitos o crecimientos de la mucosa, que tenga historia familiar de cáncer colorectal, que sea mayor de 50 años, ese paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y con estas características podría ir a un seguimiento de colonoscopia cada 3 años aproximadamente. Pero si tenemos un paciente de alto riesgo, es decir, ese paciente que tiene una estenosis o que ya en la histología vimos que sus células estaban cambiando y que ya tenía un comportamiento diferente y que habían algunas células que estaban cambiando, que es lo que se llama displasia, o que tiene una colitis extensa, o que tiene una historia familiar también, o que tiene una enfermedad a nivel del hígado, que es una colangitis esclerosante, que es otro punto, pero que su médico también lo tiene que tener en cuenta, ese paciente iría a un seguimiento anual. Entonces, estas son propuestas, pero acuérdense, todas estas propuestas son individualizadas de acuerdo a la característica de cada uno de nuestros pacientes, pero les quiero mostrar todo esto para que sepan que las personas que trabajamos en enfermedad inflamatoria intestinal, a sus gastroenterólogos, siempre estamos muy atentos a muchos factores, a muchas situaciones, y que ustedes son el factor más importante. Muchísimas gracias. Y quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que tengan para nosotros. Permítanme un segundo. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Sí, Mónica, quedo atento. Cualquier duda, pregunta. La verdad es que doctor. Doctor Rodrigo, ¿me escucha? Sí, la escucho, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Muy excelente presentación. Muy clara la información para nuestros pacientes. Quiero contarles a nuestros asistentes que en Good Medica del año 18 al 2020 tenemos 350 pacientes activos y en seguimiento entre pacientes de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Y nuestra meta este año es armar el grupo multidisciplinario del cual habla el doctor Rodrigo, en donde adicional a la familia, al paciente, pues tengamos los profesionales como la nutricionista, el psicólogo, el hepatólogo, el especialista en hígado,
el coloproctólogo, el gastroenterólogo, por supuesto, todos unidos en pro de analizar y de ver el paciente como un todo, como algo integral, porque como hemos podido ver, pues es una patología bastante compleja, es decir, no es fácil su manejo y requiere pues de una integración de profesionales unidos a la familia y al paciente que puedan entenderla. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas, haciendo la claridad de que únicamente hablaré y preguntaré con respecto a lo que han hecho con enfermedad inflamatoria intestinal, porque hay preguntas que están relacionadas con reflujo, con intestino irritable, pues que ya hemos pasado algunos webinars y no es el momento ahora, por eso me disculpo por no leer las preguntas que no están relacionadas con enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor, ¿quién es el especialista indicado? ¿Qué especialidad en la medicina debe ser la cabeza de ese grupo multidisciplinario para el manejo de estos pacientes? Muy bien, eso es una muy buena pregunta. En los grupos multidisciplinarios siempre debe haber una cabeza. Digamos que en este contexto, y no es mi concepto personal, sino lo que está realmente publicado y la literatura nos ha mostrado, el gastroenterólogo sería la persona en este momento que podría liderar el grupo. Pero, cabe decir que tanto el gastroenterólogo como el coloproctólogo tienen la capacidad de estar atentos a esta enfermedad. Entonces, cualquiera de los dos, sea el gastroenterólogo, sea el coloproctólogo, pero si preguntan mi opinión personal, y basado en los otros grupos que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional, siento que el gastroenterólogo podría ser la cabeza de este grupo, sin dejar a un lado lo que estábamos hablando de los otros colegas. Gracias, doctor. Veíamos que en la colitis ulcerativa, pues había y se llamaba de diferentes formas acorde a la localización, en donde esta enfermedad pues alteraba el órgano. La pregunta es, ¿una proctitis puede aumentar o ser el principio de algo que lleve a ser mayor? ¿O un tratamiento adecuado puede permitir que pare allí? Sí, muy buena pregunta y agradezco mucho esa pregunta y es una pregunta de un nivel excelente. Sí, la proctitis puede ser la manifestación inicial de la colitis ulcerativa, pero lo que queremos es eso, detectar esa proctitis a tiempo, ¿cierto? Para que no avance, para que no haya un compromiso mayor en el colon o que el compromiso de la proctitis sea leve y no se agrave, porque acuérdense que en cualquiera de los segmentos que mostrábamos podemos tener manifestaciones muy leves o manifestaciones graves de la enfermedad. Entonces, sí, la respuesta es sí, se puede controlar, se puede mantener solo un compromiso por proctitis y lo que queremos es llegar a la remisión clínica y endoscópica. Esos son nuestros objetivos, es decir, que ustedes o la persona que tiene enfermedad inflamatoria no tenga síntomas o los menos posibles que alteren su calidad de vida y que la mucosa, toda esa mucosa, vuelva a estar lo más normal posible o que llegue a ser normal. Eso es lo que queremos. Y muy posiblemente con eso estemos logrando también que las biopsias, cuando las tomemos, también entren en remisión. Pero sí, puede ser la manifestación inicial, pero lo que queremos es que si se manifestó como proctitis, se quede como proctitis y que no avance. Pero también depende del comportamiento individual de cada paciente. Doctor, ¿por qué usted nos mostraba en las diapositivas pues que hay países que tienen mayor número de pacientes y otros pues que estamos aumentando en ellos, pero ¿a qué se debe eso? Perfecto, muy bien. En esto influyen varios factores. Si ustedes se dan cuenta, los países que tienen un número mayor de casos y donde su incidencia, es decir, el número de casos nuevos por año y la prevalencia, que es el número de casos totales, es mucho mayor, es ¿por qué? Porque hay factores genéticos que son distintos a la población latina o a la población africana. Y hay unos factores que son los países que ustedes ven con mayor índice, son los países que se denominan países desarrollados, es decir, que tienen un componente ambiental, ¿cierto? Y de respuesta inmune ante los alimentos, los viajes, hay mucha mayor relación digamos que nosotros somos aún países en vía de desarrollo y que
tendemos a estar más confinados, a tener nuestra población nicho, pero los países desarrollados tienen mucho cruce de población que genera alteraciones o cambios genéticos que se desarrollan y se perpetúan mucho más rápido que lo que se puede generar en nosotros, que tenemos menos cambios. Pero ya nosotros hemos comenzado a tener esos cambios genéticos, hemos comenzado a tener desplazamientos por periodos largos de tiempo a otros países, viajamos de vacaciones, de trabajo, nos exponemos a diferentes comidas, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro novio es de otro país, tenemos nuestros hijos, comienza a cambiar nuestra genética y eso hace que también seamos una población que va en ascenso. Es decir, nuestros casos van aumentando porque nuestra genética está cambiando, nuestros factores ambientales están modificándose y un factor muy importante, estamos comenzando a utilizar indiscriminadamente muchos medicamentos, ya sean antibióticos o no, que también pueden alterar nuestro microbioma y todo eso suma para que se pueda desarrollar la enfermedad inflamatoria. Pero el factor más importante que juega ahí y por qué los países es el factor genético y el factor ambiental, que ellos ya nos llevan un poco más de desarrollo en cuanto a eso. ¿Y la comida de esos países o los hábitos alimenticios nuestros nos protegen? Y a ellos... Digamos que hay varios estudios en donde se ha intentado demostrar que los alimentos que tienen menor, digamos que menor proporción o que bueno, los alimentos que son más orgánicos, es decir, que tienen menos exposición a todo ese proceso de pesticidas y todo eso que son necesarios en nuestra vida, en nuestro medio, a todo eso hace que nuestra comida sea un poco más sana, que no tengamos tantas comidas que sean prefabricadas, comidas que necesitan conservantes, que necesitan para permanecer durante mucho más tiempo. Eso nos protege un poco más, aunque eso no quiere decir que no podamos desarrollar la enfermedad si nosotros comemos una comida mucho más saludable. Sí se puede desarrollar y tampoco quiere decir que si tenemos la enfermedad y digamos que tenemos una dieta muy rigurosa, balanceada, con una comida que es sana, dentro de lo que nosotros conocemos como sano, que no podamos llegar a tener recaídas, pero sí disminuye la posibilidad de que nuestros síntomas en enfermedad inflamatoria intestinal se alteren, o que muchos de esos aditamentos que están en la comida lleguen a generar una respuesta inmune, y que si ya nosotros éramos susceptibles ante eso, la susceptibilidad genética, algunos de esos conservantes o aditamentos de la comida generó una respuesta inmune en nosotros que fue descontrolada, eso puede llegar a generar el desarrollo de la enfermedad inflamatoria. Pero la dieta para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es especial, ¿deben ir a la nutricionista? Sí, es súper importante que vayan a la nutricionista porque cada uno es individualizado. Entonces, lo que quiero hacer énfasis con esto de la dieta es que la necesitamos, que la dieta es uno de los factores que puede llegar a sumar a que podamos desarrollar la enfermedad, pero nuestra nutricionista es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir ayudarnos a que podamos comer más saludable, que comamos los elementos que necesitamos de mejor absorción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si miramos cuando tenemos enfermedad de Crohn, en donde el intestino delgado pierde toda esa capacidad de absorción, nuestra nutricionista nos puede decir cuáles son los alimentos que vienen en una presentación más sencilla y que nuestro organismo los pueda absorber de una mejor manera. Segundo, si hay alimentos que generan síntomas o que son alimentos fermentadores que pueden aumentar dolor abdominal, distensión, esa sensación de llenura, nuestra nutricionista nos puede decir cómo los preparamos, a qué hora sería la mejor manera de comerlos, cómo debería ser la preparación, cómo debería ser el momento en que yo los voy a comer, en qué hora, cuánto tiempo, y sobre todo evitar la malnutrición. ¿Por qué? Porque como estamos ante una enfermedad inflamatoria que aumenta nuestra tasa de metabolismo, podemos llegar a un desgaste muscular, y nuestra nutricionista puede ser esa clave y esa conexión entre ustedes y nosotros que nos diga, ojo, este paciente necesitamos iniciarle una suplencia, necesitamos iniciar un suplemento, tenemos que cambiar la dieta porque este alimento le está produciendo más síntomas, está generando mayor dolor. Entonces la nutricionista es súper importante, la dieta es individualizada para cada uno de ustedes. Hay alimentos que podemos comenzar a evitar, como las comidas
crudas, mal cocidas, mal lavadas, que tengan muchos embutidos durante la dieta, o sea, no que todo sea con conservantes, con sabores artificiales, podríamos comenzar a disminuirlo. No quiere decir que no se puedan comer, se pueden, pero debe ser individualizado. Perfecto, doctor. Doctor, usted hablaba del cáncer de colon. ¿La enfermedad inflamatoria intestinal se relaciona con el cáncer de colon? Sí, puede ser uno de los factores de riesgo. El hecho de que yo tenga enfermedad inflamatoria per se no quiere decir, y no los quiero asustar, de que vamos a tener cáncer de colon, no, sino que como nuestras células están sufriendo constantemente una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Si no la logramos controlar o el paciente que llega a tener complicaciones más graves de la enfermedad inflamatoria, esas células van cambiando. Es decir, se va transformando. Si yo antes tenía una célula que era un circulito y tuve algo que la lesionaba y comenzó, entonces esa célula ya se vuelve un triangulito, comienza a cambiar, no se parece a las demás. Eso es lo que llamamos displasia, es decir, esa célula está cambiando. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esos cambios, por eso tomamos biopsias, por eso hacemos colonoscopias con cierta periodicidad, por eso estamos atentos a los síntomas. Entonces, todo eso hace que nosotros podamos detectar el cáncer de colon, tanto en la población general como en nuestra población con enfermedad inflamatoria, porque es esa respuesta inmune incontrolada durante todo el tiempo cuando no se logra controlar una enfermedad o cuando la evolución no es la adecuada, la que puede llegar a generar el factor de riesgo para cáncer de colon. Doctor, si la enfermedad inflamatoria se diagnostica, entre más temprano se diagnostique, ¿mejora el pronóstico? Total, es muchísima la diferencia entre el diagnóstico temprano y el diagnóstico tardío. Entonces, hay varios factores de riesgo para tener complicaciones de enfermedad inflamatoria intestinal, y muy buena la pregunta, porque en la presentación, para no ampliar mucho la información, no lo mostré, pero los factores de riesgo para tener mayor complicación son la edad menor de 40 años, es decir, que se desarrolla muy temprana edad en jóvenes, en niños o personas mayores de 40 años, o que su comportamiento clínico sea muy agresivo. Entonces, si tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal que la diagnosticamos a tiempo, donde podemos detectar que ha tenido o no ha tenido complicaciones, el tratamiento que elijamos va a ser mucho mejor que si lo detectamos a largo plazo cuando ya ha tenido algún tipo de complicación o que va a requerir cirugía o que vas a necesitar muchas opciones de tratamiento para eso. Entonces, por eso el llamado es que seamos centinelas, a estar atentos a esas banderas rojas. Por favor, no olvidar cuáles pueden llegar a ser todos esos síntomas, toda esa clínica, para tenerla en cuenta. Acuérdense que como se llamaba la conferencia, muy ignorada, pero lo que queremos cambiar es eso. Queremos que empecemos a entender que la enfermedad inflamatoria existe y hay muchos grupos en el país, y nosotros somos uno de ellos, que estamos interesados en ayudarle a ustedes a hacer un diagnóstico temprano. Y acuérdense que el diagnóstico no es fácil. Por lo tanto, entre más temprano comencemos la investigación, podemos llegar a un diagnóstico mucho más certero y evitar las complicaciones. Una pregunta específica y tal vez faltan dos, nos quedan unos pocos minutos. Si la mesalazina ha sido utilizada o se utiliza en el arsenal para el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, la mesalazina es uno de nuestros primeros medicamentos que utilizamos en el armamentario. Entonces, la mesalazina la podemos tener de varias formas. La mesalazina puede ser oral o podemos utilizarla por vía rectal. Entonces, la mesalazina es, digamos que la primera línea de manejo en ese grupo de pacientes en donde los síntomas son leves, ¿cierto? En donde el compromiso de la enfermedad no está muy avanzado y solamente está indicada en los pacientes con colitis ulcerativa. Entonces, les doy un ejemplo. Si tenemos una proctitis, ¿cierto?, que solamente está comprometiendo el recto, sus síntomas son leves a moderados, ese paciente se puede beneficiar de utilizar enemas de mesalazina o alguna otra presentación de la mesalazina que logre controlar esos síntomas, disminuir la inflamación de la mucosa
y que logre comenzar a cicatrizar esa zona. Pero si ya el compromiso tiende a ser mucho mayor, que comprometa el sigmoide o el colon izquierdo, ese paciente se puede beneficiar de tener una terapia sistémica oral, en donde la mesalazina juega un papel muy importante y sobre todo la mesalazina en gránulos. ¿Por qué? Porque esa mesalazina que viene en gránulos tiene la capacidad de soportar el ácido gástrico, el tránsito gastrointestinal tiene una capa que la recubre y que cuando llega al colon, es decir, a la zona que está afectada, se libera, sale de esa capsulita donde viene envuelta y comienza a actuar. Pero la mesalazina, claro que sí, es una de nuestras primeras opciones de manejo para esos pacientes con una enfermedad que se comporta de una manera leve. Doctor Daza, muchas preguntas. Preguntan si el doctor Daza volvió a trabajar con Good Medica. Y pues con gran orgullo, con gran felicidad, quiero decirles que él nunca se ha ido. No, realmente el tema, el tema de la pandemia, sí, no permitió pues que físicamente regresara, pero pues en estos momentos el doctor Daza puede atender a sus pacientes por teleconsulta. Sí, él es un líder nacional, es una persona muy formada con un gran sentido de lo que es el humanismo, No, nunca me he ido. Muchísimas gracias para todos los que nos acompañaron, de verdad. Familia y estamos... pues nos complace muchísimo poder educarlos. Y pues nos estamos viendo muy pronto, doctor Daza. A través de la teleconsulta podemos hacerlo. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a la familia Good. Somos una familia, todos estamos en pro de ustedes y ustedes saben que siempre estamos a la necesidad de todos ustedes y estamos para ayudarles en cualquiera. Somos un grupo multidisciplinario, tenemos muchas herramientas para brindarles a ustedes. Entonces, la idea es que comencemos a participar todos, que ustedes se sientan a gusto con cualquiera de los miembros de nuestra familia. Y como dijo la doctora Bonilla, yo nunca me he ido. Good Medica es la familia y siempre estamos ahí. Gracias y que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Buena noche.